Muchísimas gracias. Un gran honor y un gusto compartir esta mesa con destacados ponentes. Muchas gracias a la invitación del doctor Eduardo López Betancourt por su amabilidad de considerarme para participar, no obstante que no soy especialista en la materia penal. También al señor rector de la universidad, al director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, aquí de la Facultad de Derecho. Igualmente el placer de convivir con el doctor Arturo Flores Albor, el relator, el licenciado Guillermo González Pichardo, y desde luego agradeciendo la oportunidad de contar con la presencia de ustedes que me escuchan en esta mi alma mater. El título de la ponencia es El delito de terrorismo, una visión histórica y filosófica. Y lo que quiero poner sobre la mesa es que desde una óptica constitucional y de derechos humanos tenemos que hacer distintos acercamientos a las materias de derecho. No solamente es esa óptica aislada desde un punto de vista estrictamente penal o civil o administrativo o de trabajo, porque vivimos una sociedad que se integra con participantes en todos los sectores económicos, políticos, culturales y religiosos. Y precisamente a partir de una aproximación histórica, filosófica y económica y desde luego constitucional, quisiera abordar el tema que se pone sobre la mesa. El terrorismo es una figura de actualidad, pero a lo largo de la existencia, de la evolución del ser humano sobre la Tierra, mientras ha habido, más allá de la persona individual, el ente colectivo, ha habido conflicto. Y una de las primeras formas de poner solución y poner orden ha sido precisamente a través de la fuerza. Es el derecho el que busca dar un cauce normativo idóneo, justo, equitativo a las distintas posiciones de los actores sociales para dar a cada uno lo suyo. En esta situación vemos que a épocas recientes se ha acendrado este fenómeno, ¿verdad?, en donde a partir de posiciones radicales en materia política, con ideas libertarias de los modelos dictatoriales, igualmente en función de fundamentalismos religiosos y también bajo ópticas de presión económica, hemos visto cómo se ha acendrado el fenómeno del terrorismo. Tiene una historia. La historia viene de la guerra. La historia viene de esos grandes conflictos armados que se vivieron en el siglo pasado, en donde un conflicto bélico involucraba una gran parte de la población. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que se extendió por Europa, que involucró a un número mayor de países, ¿verdad?, y que fue una gran guerra. Pero eso dejó una gran experiencia. El conflicto se podía volver nuclear. El uso de armas de destrucción masiva representa para toda la sociedad, para todos los seres humanos, el riesgo de perder la posibilidad de seguir habitando nuestro planeta. Entonces, al término de la guerra, se optó por una nueva forma de hacer las luchas violentas, ¿verdad?, en donde se pretendió focalizar en un territorio específico mucho más reducido y con el uso de armas menos potentes, los objetivos que se proponían las potencias y los países que participaban en el conflicto armado, ¿verdad? De esta forma se llegó a lo que se conoció como la guerra de guerrillas. Hay varias teorías, como la del foco, que marca que un pequeño grupo puede marcar un cambio a partir del establecimiento de una ideología que se considera justa, y entonces la población se va a unir, va a continuar el movimiento y en forma aislada, armada, se va a tomar el poder. Pero igualmente se tiene la experiencia en que a partir de la guerrilla ya no es esta gran potencia con armas de destrucción masiva lo que va a dominar, sino que se trata de pequeñas incursiones armadas de grupos reducidos, en donde cada uno de ellos va a fijarse un objetivo específico, va a atacar preferentemente por sorpresa y va a desaparecer. Las potencias aprendieron de esta forma de guerra. Un gran campo de aprendizaje fue desde luego Vietnam, que desde 1955 a 74 enfrentó a los Estados Unidos de América
en este nuevo mecanismo de guerra de guerrillas. Mientras la potencia internacional hacía ataques con ejércitos organizados, con armas muy potentes, pero ¿qué es lo que podían bombardear? Campos de arroz, chozas de agricultores, que finalmente ellos lo que hacían era acercarse a las bases militares, bombardearlas, ¿verdad?, hacer incursiones sorpresivas y huir preferentemente durante la noche, ¿verdad?, y entre la selva. Samuel Huntington, en el año 1998, identifica ya este tipo de guerra y marca también una teoría que va a marcar el futuro, ¿sí? Esto quiere decir que hay distintas potencias internacionales como China, Rusia, Estados Unidos, Japón e incluso la India, en donde ya se encuentra focalizado una nueva forma de cultura que necesariamente tiene que entrar en conflicto. Cuando existen grandes distancias, cada cultura tiene un espacio geográfico en el que naturalmente puede desarrollarse. Sin embargo, ante fenómenos como la globalización en que vivimos, estos espacios se pierden, las culturas entran en franca convivencia y no es difícil que se presente el choque. Choque por carácter religioso, choque por ideología cultural, choque igualmente por cuestiones de ideología política, ¿verdad?, tratando de lograr la dominación del otro. Bueno, a partir de estos fenómenos surge la idea de adiestrar pequeños ejércitos o individuos en lo individual que van a tener la capacitación militar, pero ya no van a actuar en una forma coordinada y con principios éticos como en el mismo ejército los pueden tener, en cuanto a la subordinación jerárquica, ¿verdad?, el respeto de las estructuras y la conciencia nacional, sino que se constituyen en verdaderos sicarios que salen de control y que venden sus servicios al mejor postor. De esta forma tenemos el surgimiento del terrorismo, ¿verdad?, la ETA en España, el IRA en Irlanda, ¿verdad?, actualmente Al Qaeda y desde luego hemos oído hablar de ISIS. Y con este tipo de incursiones, ¿verdad?, se da el fenómeno de un manejo económico, ¿verdad?, de la guerra. Fíjense ustedes cómo la guerra puede ser también un elemento de modelo económico en donde los participantes están ahí presentes haciendo ver que a partir de la compra de armas, de la venta de armas, se tienen nuevos elementos de participación. Fíjense ustedes cómo, tratándose del Estado, el Estado propone la guerra, ¿sí?, establece la racionalidad de la guerra, establece igualmente poderes extraordinarios para sus gobernantes, hace adquisiciones de armamento y de equipo militar como uniformes, ¿verdad?, recluta a los participantes y todo esto desde luego involucra una actividad económica. Por otra parte, la empresa, preferentemente la empresa transnacional, también participa haciendo nuevas investigaciones para el desarrollo de productos, igualmente se ocupa de redirigir la producción hacia este tipo de modelos, que trae también algunos problemas adicionales, ambientales y desde luego de trastoque de la vida diaria de las personas, ¿verdad?, en cuanto ya no se produce para consumir, sino que se produce para tener los insumos necesarios para sostener a un ejército en el extranjero. En México hemos adoptado la política internacional que surge de la Convención de Palermo en el año 2000, en donde tenemos ya una regulación del terrorismo, ¿verdad?, principalmente en las vertientes de combate a este acto de insurrección en donde una persona busca causar el daño a sujetos indeterminados, ¿verdad?, bajo una fórmula de que a cualquiera, por lo que sea, nos puede suceder que nos veamos involucrados en un fenómeno de terrorismo. Pero se ha tratado de privilegiar en la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal
la conducta de quien usa instrumentos peligrosos precisamente para doblegar la fortaleza del Estado y permitir cambios sociales, ¿verdad? De alguna forma se está buscando una presión para que el gobierno tome una determinación que quizá no sea la que tiene planteada como objetivo fundamental. Igualmente se sanciona el encubrimiento, la amenaza misma, porque aquí estamos hablando de un peligro que involucra el intranquilizar a la población a partir de este tipo de presiones ilegítimas. Estados Unidos tiene un modelo semejante que se ve exacerbado con los fenómenos, con los atentados de septiembre de 2001, ¿verdad? Ahí vemos cómo el Estado norteamericano lo que hace es expedir una ley que faculta al presidente de los Estados Unidos para poder hacer frente mediante el uso de tecnología, mediante sistemas informáticos, ¿verdad? Todos somos testigos de lo que ha sucedido en el tránsito aéreo, ¿verdad? Para poder tener un mayor control y prevenir la realización de nuevos ataques terroristas, ¿verdad? Esta es la ley patriota, ¿verdad? Que está en vigor, ¿sí? Y que tiene grandes puntos de coincidencia con la legislación también mexicana. Me quiero referir finalmente a la Ley de Seguridad Interior que tenemos en México. Esta Ley de Seguridad Interior lo que hace es continuar una ya incipiente tradición en México, donde tenemos una Ley de Seguridad Nacional que se expidió en 2005 por el presidente Fox, una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se expidió en el año 2009 por el presidente Felipe Calderón, y que ahora la Ley de Seguridad Interior, que es la que más inquietud ha causado en la sociedad, pero es porque en la actualidad estamos conviviendo con la militarización en la calle. Los miembros del ejército realizan actividades, se dijo en su momento, de guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Y en la actualidad también están realizando actividades de policía con un grave riesgo, que es lo que marca el artículo 29 constitucional, en el sentido de establecer lo que se conoce como estado de suspensión de garantías, ¿verdad? Y dice el 29, en casos de invasión, de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra que ponga en grave peligro o conflicto, desde luego, a la población y a los valores de seguridad nacional, en ese caso el Congreso de la Unión puede facultar en forma extraordinaria al presidente de la República para que expida leyes y actos, desde luego, tratando de moderar este ataque, ¿sí? Y proteger a la población. Sin embargo, está condicionado a que sea por un tiempo limitado, ¿verdad? A que sea proporcional, a que esté ubicado en un lugar geográfico específico, y tiene aquí también la prevención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ocuparse de inmediato, ese es el término que se utiliza, en revisar de oficio la constitucionalidad y validez de este tipo de actos. Esto no lo hemos visto a la fecha, de hecho ya existen amparos en revisión radicados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por vía de acción del ciudadano plantean a la Corte la necesidad de revisar este aspecto de validez y constitucionalidad. Estamos pendientes de la decisión que en ese sentido tome la Suprema Corte de Justicia. Agradezco mucho su atención.